en Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a hablar acerca un poco de Corintios. Este es un libro, hermano, que tiene muchísimo que ver con la iglesia, muchísimo que ver con usted y con yo, conmigo y con usted. Amén. Tiene muchísimo que ver, hermano. Esto es importantísimo. Primera de Corintios, vamos a leer capítulo 10. Amén. Vamos a leer el versículo 10, perdón. Capítulo 1, versículo 10. Y vamos a hablar un poco acerca de Corintios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Dice el 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Pero viene en el 13 una serie de preguntas interesantes. Y dice el 13: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre del Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Me voy al 17 de una sola vez. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vamos a orar. Padre, bendice lo que vamos a hablar. Bendice, Señor, todo lo que vamos a decir. Que sea de edificación para nuestra vida. Que esta iglesia, Señor, pueda seguir creciendo. Que esta iglesia pueda entender, Señor, que nosotros como iglesia podamos entender que el servicio a ti, que el servicio a nuestra iglesia, que el servicio a cada uno de nuestros hermanos tiene que ser de corazón y no por obligación. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si el pastor va a retomar esto el otro jueves, creo, no sé, amén. Pero creo que les va a servir a ustedes como para reforzar si él lo llegase a retomar. Hablar de Corintios, hermano, es hablar de una iglesia que hasta el día de ahora tiene mucho, pero mucho parecido con la realidad. Mucho parecido con la realidad. Podemos ver en Corintios una iglesia que se estaba pedaceando. Amén. En Corintios podemos ver una iglesia que se estaba fragmentando. Unos decían: yo soy de allá arriba. Otros decían: yo soy de allá abajo. Otros decían: yo soy de allá. Otros decían: yo soy de acá. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de fulano. Era una iglesia que se estaba fragmentando, dividiendo. Amén. Pero Pablo llama la atención a la iglesia y les dice: hermanitos lindos, hermanitos bellos, hay en vosotros un mismo sentir, un mismo parecer, una misma forma de pensar, un solo pensamiento. Y se refuerza en otra carta donde dice: el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Ahora, Corintios no solo toca temas de división, Corintios también toca temas de adulterio. Dentro de Corintios, hermano, y si usted ha leído la carta, vamos a encontrar temas difíciles. Un tema, por ejemplo, y puedo hablar con libertad, un tema, por ejemplo, de los que está en Corintios, es el tema de un hijo que vivía con la mujer de su padre. Imagínense qué duro. Y los dos hermanos vivían con la misma mujer. Entonces, todas estas cosas, dentro de Corintios también tenemos los dones espirituales. Amén. Fíjese qué cosa, Corintios era una iglesia, hermano, que venía en decadencia. Había en Corintios un templo, hermano. Una de las joyas más preciosas que tenía la ciudad de Corintios era un templo donde iban y la adoración del templo era meterse con prostitutas. Imagínense qué duro. El hombre que iba ahí o la mujer que iba ahí podía servir de esa manera, de sacerdotisa. La sacerdotisa era una prostituta. Y los hombres, como era una ciudad donde los hombres llegaban en barco, venían, iban porque estaba a las orillas de agua, los hombres entraban a ese templo, disfrutaban, las mujeres también. Era una ciudad llena de pecado, hermano. Otra cosa que tenía Corintios era que las mujeres tenían mucho poder.
mucho poder, hermano. Eran ¿cómo les digo? Eran unas mujeres muy luchonas, mucho feminismo, muchísimo feminismo, hermano. Entonces, por eso, a raíz de esos temas, a raíz de esa situación que vivía Corintios, viene Pablo y le dice, la mujer debe en la congregación, por ejemplo. Pablo también aborda temas de la mantelina en la cabeza, como nosotros le conocemos, mantelina, ¿ok? O más bien un trapo que se utiliza, un trapo digo yo, no, ¿cómo sería? Un velo, ¿ok? Un velo, una manta que se ocupa acá, ¿verdad? Entonces Pablo toca ese tema y dice, hermanitos lindos, les voy a dar la orientación. Ahora, el tema principal de Corintios no son los problemas que estaba viviendo. Presten atención a esto, hermano, porque esto engloba todo. Nosotros podemos hablar de cualquier tema y empezar a tirar y a decir, esto es con los hermanos fulano, esto es con los hermanos sutano, esto tiene que ver con aquello, esto tiene que ver con lo otro. Pero el tema principal de Corintios no es tirar, no es golpear. El tema principal de Corintios, hermano, es el amor. Ese es el tema principal de Corintios, el amor. Por eso en 1 Corintios 13, Pablo dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es justo, no hace nada indebido. Y empieza Pablo en 1 Corintios 13 el famoso recital del amor, mi amado hermano, donde Pablo empieza a hablar acerca del amor. ¿Qué nos da esto? Una gran lección. Una gran lección. Significa que usted va a leer Corintios, va a aprender Corintios, pero no para juzgar, no para golpear, no para maltratar, sino para comprender con amor. Que eso es lo que hacía Pablo. Es para entender, no para emitir juicios, sino para comprender. Pablo decía, hay quienes que andan hablando en lenguas. Hermano, asegúrese mejor de que le entiendan antes de empezar a hablar en lenguas. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que entenderme? Por el amor, hermano. Hay quienes tienen ¿por qué decía Pablo don de lengua? Y podemos empezar a aclarar un montón de cosas. Porque había en esa ciudad gente que venía de Grecia, gente que venía de Roma, gente que venía de Italia, gente que venía de todas partes del mundo. Y ahí era una ciudad de tránsito, hermano. Ahí había muchas lenguas. Entonces habían personas que tenían un don especial. Eran traductores. Ellos sabían muchas lenguas, políglotas. Entonces muchos de ellos predicaban la palabra del Señor y empezaban a hablar en lenguas, pero la gente hablaba salvadoreño. Cuando literal es que el idioma salvadoreño es un idioma, hermano. ¿Amén o no amén? Es un idioma. Entonces yo le digo a usted, por ejemplo, yo voy a hablarle a un español y le digo utualito, no me entiende. ¿Verdad? Entonces el idioma salvadoreño es el idioma salvadoreño. Y si yo vengo acá y le hablo a usted en idioma inglés o en idioma francés, ¿de qué me sirve si yo lo que necesito es que usted y yo nos entendamos? Entonces Pablo habla esto con mucho amor, con mucha sabiduría, para que todos estuviéramos en un mismo parecer, para que todos estuviéramos en un mismo sentir. Amén. Ahora, ya hablamos, hay divisiones, amén, hay divisiones. Pablo también habla acerca de la conducta cristiana, cómo tiene que ser el cristiano, cómo debe de comportarse el cristiano y cómo debe de comportarse el cristiano en todas las áreas, en todas las áreas que él frecuenta, en su trabajo, como papá, como mamá, le da consejos a los jóvenes también. Pablo dice en 1 Corintios, por ejemplo, su perspectiva, ¿qué le recomienda al joven? Joven, le recomiendo casarse. Entonces aquí en 1 Corintios encontramos un manual. También Pablo tenía aquí en 1 Corintios una forma de pensar muy cuestionada hasta el día de ahora, y era ¿por qué los asuntos de los cristianos tienen que ser llevados a tribunales? Que fíjese que el hermano me debe y entonces yo lo voy a ir a topar. Allá lo voy a ir a topar para que me dé lo que me tiene que dar. Es que fíjese que el papá del niño me ha abandonado, entonces lo voy a ir a topar a la procu para que vea que se siente el ácido. Entonces Pablo decía, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿No Dios les ha dado sabiduría a cada uno de ustedes para que las cosas las puedan resolver dentro de la iglesia? ¿Por qué tienen que ir a buscar gente carnal si dentro de la iglesia se supone que hay gente espiritual? Dios les ha dado la sabiduría del mundo.
Entonces Pablo empieza a golpear temas, mi amado hermano, que son muy difíciles. Pablo empieza a tocar el tema de la adoración, ciertas prácticas en la adoración que hay que respetar. Corintios nos da un orden dentro de la oración, de la adoración, y nos dice que Dios es un Dios ordenado para actuar, hermano. Donde hay desorden, Dios no habita. Prueba de ello, Génesis capítulo 1. ¿Qué hizo Dios de primero? Ordenó, porque Dios no puede trabajar en el desorden. Y esto nos da una idea. Ay, Señor, ayúdame con la finanza, papito lindo. Ayúdame con mi matrimonio, Señor, por favor, te lo pido. Primero, arregle su desorden. Porque es ahí, en el orden, donde Dios empieza a obrar. Entonces Pablo empieza a hablar de la adoración y del orden de la adoración. También dentro de Corintios encontramos mucho el tema de la resurrección. El tema de la resurrección, y Pablo da una idea acerca de qué es lo que van a hacer los cristianos cuando se mueran. ¿Y por qué es necesario que se tocara este tema? Porque había mucha gente en Corintios, hermano, que pensaba que cuando uno se moría, siempre el ser humano ha creído en la vida eterna. Es imposible que un ser humano diga no hay vida después de la muerte. Todo ser humano sabe que hay vida después de la muerte. El problema es cómo lo afrontamos o qué es lo que pensamos. Nosotros como cristianos sabemos que muertos en esta tierra, nos vamos con el Señor y resucitamos allá. Amén. Eso es lo que creemos los cristianos. Pero esta gente pensaba que si uno se moría, podía resucitar en un gatito. Podía resucitar en un monito, en una cabra. Entonces Pablo toca el tema de la resurrección y empieza a enseñarle a su iglesia y a decirle, hermanos, ustedes tienen que pensar así. Esto es lo que se está haciendo, esto es lo que se va a tratar. Entonces, ¿a qué nos va a ayudar Corintios, hermanos? Primero, Corintios nos va a ayudar a la unidad de la iglesia. Eso es lo primero, y esto es lo que vamos a ver el día de ahora. Tengo hasta las 9 de la noche, me dijo el pastor. Amén. Entonces, Corintios nos va a ayudar, hermanos, primero a unificar la iglesia, a unificar el pensamiento. ¿Por qué se estaban dando las divisiones dentro de la iglesia? Le voy a ser bien franco, hermano. Le voy a ser bien franco, y si quiere vaya conmigo a la palabra del Señor para que identifiquemos, para que vea que yo no estoy inventando, pues. Versículo 11, capítulo 1, versículo 11, vaya a leerlo. El gran problema de las divisiones dentro de la iglesia se da por esta razón. Dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 11, lo lee conmigo. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de... ¿Qué es eso? Chambre, hermano. Chisme. ¿Me entienden? Chisme. Así de fácil. Chloe aparece únicamente aquí, en este pasaje, nada más. No se sabe quién era Chloe, no se sabe si era hombre, no se sabe si era mujer, no se sabe absolutamente nada, ni del grupo que él o ella fomentaba. Se cree que era una mujer, porque como le digo, en esa ciudad había mucho feminismo. Había muchas mujeres tomando el control. Entonces se cree que esa mujer había levantado un grupo, pero le había ido a informar a Pablo. Entonces, la causa principal de las divisiones dentro de la iglesia, mi amado hermano, se da por la murmuración. Ese es el tema principal. La murmuración golpea, la murmuración hace que la gente no pueda vivir unificada, que usted y yo nos alejemos del propósito. Mucha gente se va. ¿Y por qué se fue el hermano? Ay, es que dicen que fulano andaba hablando de él. Y es verdad, hermano. Es verdad, no lo niego, no lo pongo en duda, lo creo. Porque así sucede dentro de las iglesias, mi amado hermano. El chisme es uno de los principales males de la iglesia. Yo creo que se lo he dicho en otra predicación, hemos hablado de esto en otras predicaciones. Aparte de la unidad, Pablo pone el amor como fundamento y les enseña a los corintios y les dice, hermanos, por amor. Amén. Por amor, yo creo que es mi teléfono. Por amor, no falten el respeto. Por amor, no hablen de los demás. Por amor, mis amados hermanos, aprendan a hablar un idioma que todos entiendan. Luego nos vamos a dar cuenta también de los dones espirituales que tiene la iglesia, para qué sirven y para que usted los tiene que tener. Porque yo puedo hablar, hermano. Porque yo puedo cantar. Porque yo puedo orar.
Ese es un don que Dios le ha entregado. Porque yo tengo palabras de sabiduría, hermano. Yo siempre, mire, alguien viene y yo le doy un consejo poderoso. Ay, Dios lo ha llenado de palabras de sabiduría. Dentro de la iglesia hay muchos dones. Amén. Corrección, cómo adorar ordenadamente, comportamiento moral, cómo hacer la cena del Señor también. Cómo hacer la cena del Señor. ¿Por qué Pablo enfatiza en la cena del Señor? Fácil. Porque en aquel entonces, en la iglesia primitiva, la cena del Señor no es como se hace ahora. Más bien nosotros hacemos algo muy ordenado, un tipo ritual. Amén. En donde ponemos las copas, se entrega y simbólicamente usted toma, una galletita se parte y usted simbólicamente usted lo come. Pero cuando Pablo habla de la cena del Señor, aquí se hacían grandes banquetes, hermano. Se hacían festines. Había mucho vino. Porque la cultura oriental es muy dada al vino. Es muy dada al vino. Entonces, por eso Jesús va a las bodas de Caná y convierte el agua en vino, porque era importante el vino para la cultura. ¿Ok? ¿Qué pasaba en la cena del Señor? Que había mucho vino y entonces los hermanitos se emborrachaban. ¿Sí? Chulada ellos celebrando la cena del Señor y borrachos. Mire qué belleza. Pero no solo eso, se daban las grandes comilonas, hermano. 5 pupusas, 10 pupusas. Y el hermano que venía nuevo encontraba a los hermanos bien zumbados en vino y en una gran comilona. Entonces Pablo decía, eso no es así. Y Pablo incluso dice, si tienen hambre, vayan a comer a su casa. Así decía Pablo, hermano, y usted lo va a ver. Usted lo va a leer porque ya lo dejé picado y le he dejado una ronchita ahí y va a ir a la casa y va a decir, es verdad que la mujer tiene que callar en la congregación. Es verdad que los hermanos de Corintios se ponían borrachos. Vaya y lea, hermano, no se quede con lo que yo le estoy diciendo. Vaya y lea y aprenda. Amén. Entonces, hay muchas cosas que podemos aprender en la carta de Corintios, pero yo me voy a enfatizar el día de ahora, en los minutitos que me quedan, en únicamente 2 cosas, hermano. Présteme atención a lo que vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de las divisiones y el servicio. Váyase a 1 Corintios capítulo 2, versículo 3. 1 Corintios capítulo 2, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Y estuve entre vosotros con debilidad, ¿ok? Y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino, ¿en qué dice? En el poder de Dios. Pablo empieza, mi amado hermano, después de hablar de esto, empieza a dar una meditación acerca de cómo el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Cómo el hombre natural, mi amado hermano, entiende las cosas de Dios como una locura. Y ahí es porque cuando en las iglesias le hablan de diezmo, la gente se retuerce y dice, ¡ay! Diezmo otra vez el hermano pidiendo, Dios mío, no le basta. Ahí es cuando la gente empieza a retorcerse y dice, diezmo otra vez, si eso es para que los hermanos coman, si eso es para que la familia del pastor esté como el hermano Oscar bien gorda. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre natural, mi amado hermano, si usted anda en sus vicios, si usted no cambia su vida, si usted no crece, si usted no deja de mujerear, si usted sigue en su vicio de alcohol, si usted sigue en su vicio de malas palabras, mi amado hermano, usted nunca va a crecer como persona. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Dentro de las iglesias no solo pasa eso. Cuando viene un predicador y les dice a ustedes, hermanos, vamos a ser ricos en el poder de Dios, uno dice, ay, este hermano solo hablando de la prosperidad. Cuando alguien se para acá y dice, fíjense que yo estaba en el hospital y de repente yo sentí una mano que me ponían y me curé. Uno dice, esta hermana dormida estaba, saber qué tanto medicamento le habían metido y sintió esas cosas. Porque uno no comprende, hermano, esas cosas porque andamos en la carnita. Andamos en la carne, hermano.
Pero Dios sigue actuando de la misma manera como actuaba antes, hermano. De igual manera, de maneras sobrenaturales. Dios no cambia su forma de actuar. Dios sigue siendo el mismo de ayer, sigue siendo el mismo hoy y va a seguir siendo el mismo por los siglos. Amén. Dios no va a cambiar, mi amado hermano. Entonces es importante que para poder estudiar Corintios, lo primero que usted tiene que hacer es que el día jueves usted va a venir, o bueno, no el día jueves, o cualquier día si toca Corintios la otra semana, ¿verdad? Pero si usted va a leer Corintios, arrodíllese, póngase a cuenta con Dios, pida perdón y dígale al Señor: Señor, guíame, dame de tu espíritu. Porque los temas que están en Corintios, hermano, nos golpean a todos. Es que esto tiene que ver con toda la iglesia. Y si uno no está listo, a uno lo agarran débil, mal parado, y de repente el hermano ya no llegó. ¿Y por qué no llegó? Es que el hermano empezó a hablar de los borrachos. Entonces yo me levanté y me fui. Yo no sé quién le contó mi vida. Nunca me ha invitado a comer a su casa. Yo quisiera que usted me regalara unas cuantas pupusas, pero nunca me ha dado pupusas. Yo no lo conozco, hermano. Amén. Lo que pasa es que el Espíritu Santo sí redarguye. El Espíritu Santo, mi amado hermano, sí penetra. La palabra del Señor penetra hasta los tuétanos, dice, hasta las coyunturas de su cuerpo, y hace mella ahí, se queda habitando, y esa espinita queda. No soy yo, es el poder del Espíritu Santo. Entonces, hablemos de división. Cuando hablamos de división, mi amado hermano, estamos hablando de un problema que se intensifica dentro de la iglesia. Amén. Dentro de la división se intensifica. Por ejemplo, cuando nosotros venimos, una de las primeras palabras de bienvenida que nos dieron, le cuento esto con mucho amor, fue una persona que dijo: usted nunca va a dejar de ser mi pastor, usted siempre va a ser mi pastor, no importa quién venga, usted va a ser mi pastor, yo lo voy a seguir hasta el final. Y yo dije: ojalá siguiera hacia Jesús. Esas fueron las primeras palabras de bienvenida que nos dieron acá. Yo dije: gloria a Dios, hay trabajo, dije yo. Eso se intensifica. Amén. Este deseo, mi amado hermano, se va intensificando en los demás. ¿Por qué? Porque una manzana podrida arruina el resto. Esto es así. Si hay una persona, principalmente un líder, que esté en desacuerdo, que todo el tiempo anda murmurando, que todo el tiempo se vive quejando, que todo el tiempo pasa aquí, que allá, que no sé qué, que aquí, que otra vez el pastor, que otra vez el hermano Oscar, entonces esto se intensifica a los demás servidores, y los demás servidores empiezan a contaminarse también. La división es un problema de intensificación. ¿Cómo combatimos entonces este problema? Amén. ¿Cómo vamos a pelear con este problema? Cuando hablamos de división, hablamos de un problema que se intensifica, pero entonces dentro de la iglesia también hay que intensificar algunas cosas que nos van a ayudar con nuestra comunión con Dios. Oración, intimidad con Dios, devocionales familiares, lectura de la palabra del Señor, estudio bíblico y una cosa muy importante sobre la cual también habla Corintios: servicio. Hay que intensificar el servicio. Entonces yo me voy a desglosar únicamente en el servicio. Cuando hay problemas de división, mi amado hermano, dentro de una iglesia, que Corintios es una carta de problemas y nos da los problemas, pero también nos da las salidas. Y nos dicen: este es el problema, esta es la salida. Entonces Pablo tenía el problema ¿de qué, hermano? ¿Cuál era el problema de Pablo? De Corintios. La división. No lo olviden. Entonces viene Pablo y dice: la solución, el servicio. Intensifique el servicio. Empiece a servir a los demás. Empiece a servirle al Señor. Intensifique su servicio. Pero el servicio, mi amado hermano, solo puede ser de tres maneras en la vida del cristiano. Esto es bíblico, lo que le voy a hablar no es invento mío. Amén. El servicio solo se podía entregar de tres maneras. Y vamos a hablar de la palabra servicio bajo la imagen del siervo. ¿Quién era el siervo? El siervo, mi amado hermano, era un esclavo. Así de fácil. Por ejemplo, yo vengo y le digo a mi hermano Rafa, él es mi amo. Amo Rafa. Mi amo Rafa me dice: hijo, hoy te vas de este lugar, yo te libero. Ya no vas a ser más mi esclavo. ¿Ok? Ya no te podés quedar más acá. Yo te estoy liberando. Anda, forma tu familia. Anda, tené tus hijos. Entonces yo, como siervo, porque ahí dejaba de ser esclavo porque me liberó,
paso a una categoría de siervo, porque yo le digo a mi amo Rafa, yo no me voy de acá. Tu Dios será mi Dios. Tu tierra será mi tierra. ¿Han escuchado esas palabras? Son palabras de siervo. Entonces yo me quedaba con Rafa, ahora ya no más en esclavitud, sino que en servidumbre. Y el siervo, mi amado hermano, en la palabra del Señor es importantísimo. Porque dice la palabra del Señor que el siervo hereda a su Señor. Así de fácil, hermano. En la tradición oriental, muchas veces los hijos se iban, quedaban abandonados los papás y encontraban mucha confianza en el siervo, un muchachito que les había servido, un muchachito que había crecido con ellos, que lo adoptaron. En ese encontraba gracia el papá y le decía: hoy te heredo a vos, hijo, más. Así por gracia, mi amado hermano. Entonces, un siervo únicamente existe por 3 causas. La primera, por vida. Usted me salvó, ahora yo le debo mi vida. ¿Ok? Por gratitud. Es decir, la gratitud es: estoy agradecido con mi amo, ahora ya no soy esclavo, pero yo por gratitud me quedo con él. Gratitud. Y la tercera, como favor. ¿Ok? Ese era el siervo. Por eso viene y le dice Jesús: cuando ustedes den la milla extra. ¿Ok? Como favor. ¿Sí? Cuando en los tiempos de Jesús, el soldado romano, cuando estaba cargando cosas, la persona que lo miraba tenía la obligación de llevar la carga con él durante 1 milla. Entonces Jesús les dice: no 1 milla, den la milla extra, porque eso es lo que hacen los cristianos. Entonces Jesús les dice: ¿han oído que al soldado romano o a la persona que ustedes viven, por gentileza se le ayuda 1 milla? Pues no, son 2 millas, den la milla extra. ¿Ok? Entonces, por favor, 3 cosas: por vida, por gratitud, por favor. Pero nunca, jamás en la Biblia encontramos que el servicio es una obligación. Jamás. Porque el servicio, mi amado hermano, no es una obligación. El servicio debe de hacerse sin jactancia. El servicio, mi amado hermano, debe de hacerse sin darse golpes en el pecho. Yo pongo estas sillas, yo las limpio, los hermanos se sientan ahí porque yo limpio esas sillas. Eso es jactancia. Los hermanos comen pupusas porque yo hago unas buenas pupusas. Jactancia. Es que hay buenas transmisiones porque yo soy la cabeza de este ministerio. Jactancia. El servicio nunca se hace por jactancia. Jamás. No es una obligación, mi amado hermano, no es una obligación. Nadie está obligado a hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque todo es obra de Cristo y para Cristo y con Cristo. Nada es obra de los seres humanos, hermano. Y ya se me está acabando el tiempo. Continuamos. Tenemos unos minutitos. Nada es obra suya, hermano. Dios le ha dado esa fuerza, Dios le ha dado esa inteligencia, Dios le ha dado esa sabiduría, Dios le ha dado ese don. Ese don espiritual es Dios quien se lo ha dado. Y eso es lo que habla Corintios, los dones espirituales. Pablo mismo decía: miren, si de algo de jactarme tengo yo tengo de qué jactarme. Yo he estudiado la ley, he sido fariseo. Los fariseos no solo estudiaban la ley, sino que diariamente, continuamente la revisaban y la escribían también. Pablo era. No solo eso, tenía muchas nacionalidades, múltiples nacionalidades, hermano. Hablaba muchas lenguas también. Entonces Pablo le dice: si de jactarme, yo tengo en cosas que jactarme. Yo soy licenciado, yo soy empresario, yo soy lo que soy, el hombre de la casa. Pablo decía: todo lo que yo soy lo tengo destinado o lo tengo como, la palabra que aparece ahí en la Biblia es estiércol, hermano. Estiércol. Porque la palabra que aparece en ese segmento de la Biblia hace referencia a un carretón. Ok, vea la figura que utilizó Pablo, hace referencia a un carretón donde se transportaba la popó de los animales, como las vacas y otras cosas.
Entonces Pablo dice, yo todo eso lo tengo como estiércol. Porque lo que a mí me ha salvado, porque lo que a mí me ha dado honra, lo que a mí me ha dado gloria, es Cristo. Y es verdad, hermano. Pablo era lo que era y se conectaba con la gente que se conectaba, pero todo fue para poder engrandecer el nombre de Dios. ¿Amén o no amén? Ahí del por qué usted tiene las conexiones que tiene, porque usted puede decir, es que yo soy así, ve, con el alcalde. Yo soy así, ve, bien chero. Pero esa conexión que usted tiene, Dios la ha permitido para que su gloria se cumpla. Es que yo soy bien amigo, pero bien chero. Es más, salimos a fregar allá a San Salvador de la director o directora de la unidad de salud, bien cherada. Ese tipo me lo puedo yo. Esa conexión Dios la ha permitido para que su gloria se manifieste. ¿Para qué? Para que consiga algún trabajo para algún hermano, para que usted pueda conseguir alguna conexión que lo lleve más allá a poder predicar el nombre de Dios a otras personas. ¿Me entiende? Entonces, en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 6 al 9, se lo leo. Pablo dice, yo planté la semilla en sus corazones, pero Apolo la regó. Pero fue ¿quién la hizo crecer? Fue Dios. Dios la hizo crecer. No fui yo, no fue Apolo, Dios la hizo crecer. Entonces no importa quién plante, no importa quién riegue, lo que importa es Dios. Eso es lo que importa. Entonces hemos venido a trabajar, ¿ok? Es que aquel pastor que tuvimos hace muchos años, ese era calidad de pastor. Él sembró, hermano. Otros pastores han venido regando. ¿Me entienden? Los que estamos ahora probablemente sigamos regando. Pero todo es obra de Dios. Todo. Todo lo que se ha hecho acá, todo lo que se ha construido en esta iglesia, las personas que han pasado por acá, Dios las utilizó porque esto es de Dios. No es de nadie más. Probablemente alguno se quiso apoderar, pero mire cómo Dios rapidito lo bajó. Porque esto no es de nadie, esto es de Él. ¿Me entiendes? Entonces viene Dios y dice, si te están subiendo los humos a la cabeza, espérate, ahorita te bajo, papá. ¿Cuál es la tarea nuestra entonces, hermano? La tarea nuestra es sembrar. Esa es la tarea de nosotros, sembrar, seguir sembrando semillas. Amén. Por amor, seguir sembrando en los nuevos, seguir sembrando en quienes vienen. Por eso cuando usted esté allá al frente, cuando usted esté allá abajo, cuando usted esté en cafetería, cuando usted reciba a los niños de escuela bíblica, mire, sonríe, hermano. Recíbalos con amor. Recíbalos como que son hijos suyos. Es que ahí viene ese mono, que ese mono me cae mal. Es que la nana solo el teléfono le da. Usted también, hermana. Reciba con amor a sus niños. Amén. Reciba con amor a la gente de la iglesia, con una sonrisa, con un abrazo. Eso es lo que Pablo está diciendo, porque cada uno de nosotros está para sembrar y para regar, pero Dios es el que hace crecer. Dios es el que hace crecer. Entonces, hay personas, amén, que si lo hacen por jactancia, que si sirven para que la gente lo vea, entonces Jesús decía, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esa es la recompensa, que los vean. Pero no hay una recompensa o una remuneración más allá de la observación pública. Y todos queremos ser recompensados por Dios, ¿o no? Eso es lo que nosotros anhelamos, hermano. Eso es lo que nosotros anhelamos. Entonces, denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Dios bendiga su palabra. Y le dejo la invitación. Llegue a su casa, abra 1 Corintios y aprenda. Lea, mi amado hermano, y va a ver cómo Dios va a transformar su vida. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra.